Les recordamos que a partir de este momento iniciamos con la grabación de la sesión en Google Meet. El uso de este video será única y exclusivamente para fines académicos. Ninguna persona puede usar las imágenes, audio o información que aquí se comparte con fines ajenos a la clase. Los derechos de autor son propiedad de Rogelio Aarón Zamorano González, del Centro de Estudios Avanzados, y del Nuevo Liderazgo Nacional con Aarón Zamorano AC. Para garantizar la protección de datos personales, queda estrictamente prohibido promover la creación de canales de comunicación distintos a los oficiales, así como solicitar o proporcionar cualquier información personal o de datos considerados como sensibles por las leyes mexicanas vigentes, por cualquiera de los participantes de estas sesiones en vivo, aceptando eximir de cualquier responsabilidad legal a la institución educativa y sus directivos en caso de falta a esta disposición por parte de alumnos o personal docente. Ahora vamos a pasar con algunos temas un poco más complejos, que son los sistemas y aparatos. Vamos a empezar nosotros con el sistema nervioso. El origen y la regulación del comportamiento de un organismo va a depender de este sistema, que es el sistema nervioso, y cuyas funciones esenciales van a consistir en recibir información, así como procesar esa información y transmitir esa información. Ya que vamos a ver más adelante que este sistema va a ser el que formule esa información, la va a mandar, pero este mismo la va digamos, a codificar y la va a transmitir a otros órganos. Y bueno, las células que realizan estos procesos, vamos a ver que se llaman neuronas. La forma de estas células no van a ser parecidas a las que ya vimos, van a ser diferentes, pero siguen siendo células. La neurona sabemos que es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso, solo del sistema nervioso. Y la mayoría de ellas están constituidas por somas, dendritas, un axón, entre otras estructuras. Todos los organismos del sistema nervioso, perdón, todos los organismos del reino animal van a poseer un tipo de sistema nervioso y los demás reinos van a carecer de este. Por ejemplo, una planta no va a tener un sistema nervioso, pero los humanos sí lo tienen. Hay algunos animales que también. Y pues el ser humano sabemos que está constituido por un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Pero antes de entrar a eso, vamos a hacer un ejercicio para saber qué tanto recuerdan de estas neuronas. Así que bueno, va a ser básicamente lo mismo que en la célula. Van a ir diciéndome qué número representa esa figura o esa parte de la célula. Así que el número 1, ¿cuál creen que es? No logro ver la diapositiva. Yo tampoco, profesora. ¿Ya se ve? Ya, sí. Muy bien. El número 1, ¿qué parte de la neurona representa? Dendritas. Ujú. El número 2, Cuerpo celular, así es. El 3, ¿qué parte es? El axón. axón, El 4,
El 4 está El nodo de señalado Rambler. como. Ujú. El 5. El axón terminal. Ujú. El 6. Es el Lansham. Muy bien. El 7. Mielina. Y por último, el número 8. Núcleo. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar al sistema nervioso central. Como les mencionaba, el ser humano va a estar constituido por dos sistemas nerviosos, el central y el periférico. Vamos a empezar con el sistema nervioso central. Pongan un poco de atención para que no se revuelvan, porque obviamente que aunque sea solo dos, estos dos se van a subdividir y subdividir. Muy bien. Bueno, el sistema nervioso central va a estar formado por el encéfalo y la médula espinal, los cuales están envueltos por 3 capas meninges. Además, el encéfalo está protegido por el cráneo y la médula espinal. Y la médula espinal va a estar protegida por la columna vertebral. Y bueno, el encéfalo se va a dividir en 3. El cerebro anterior, cerebro medio y el cerebro posterior. Vamos a ver primero el prosencéfalo o el cerebro anterior. No sé si sepan las partes del cráneo, pero a lo mejor sería como útil que lo recuerden en este momento porque van a ver cómo se relaciona, ya que recordemos que este va a estar protegido por el cráneo. Y bueno, el prosencéfalo, o también conocido como cerebro anterior, va a ser el que esté dividido por el telencéfalo y diencéfalo. Vamos a ver, recordando que estamos en el prosencéfalo o el cerebro anterior. El nombre que ustedes recuerden más fácil. Hablando y de manera más específica, en el encéfalo, vamos a ver que se van a subdividir. El teloencéfalo va a corresponder al cerebro. Y pues vemos que está constituido por hemisferios cerebrales, núcleos basales y ventrículos laterales. Por eso es que les decía que es importante que recuerden las partes del cráneo, porque básicamente tienen el mismo nombre que los lóbulos. Entonces, recordando esto, pues ya van a saber en qué parte anatómicamente va a estar constituido. Y bueno, los hemisferios cerebrales, vamos a ver que son 2, izquierdo y derecho, y cada uno posee 4 lóbulos. El primer lóbulo que vamos a ver es el lóbulo frontal, que como su nombre lo dice, va a estar enfrente. Básicamente es la parte de nuestra frente que está recubierto por el hueso frontal. Este se va a encargar del razonamiento y del pensamiento. Por eso se dice que este lóbulo frontal es el que piensa. Y este lóbulo es importante si a ustedes les interesa todo el lado de la psiquiatría o psicología, o incluso para entender un poco de los asesinos seriales. Este lóbulo es importante porque es el que va a pensar. Y nosotros, para que podamos entender, comprender, vamos a usar este lóbulo. Entonces,
van a ver que es muy importante, ya que este lóbulo frontal, al ser el que piensa, va a estar muy relacionado con el hecho de la psiquiatría. Así que ustedes en un futuro tal vez tengan muchísimo más eh, estructurado y entendido esta parte. El lóbulo parietal, a su vez, va a integrar esa información sensorial. Por eso se dice que este lóbulo es el que va a sentir. Nuestro lóbulo temporal va a ser el que procesa la información auditiva. Este lóbulo temporal va a ser el que oye o escuche, ya que, como vamos a ver, el lóbulo temporal va a estar cubierto por la parte del hueso temporal de nuestro cráneo, el cual está unido a nuestros nervios y nuestro aparato auditivo. Por eso es que este lóbulo va a ser encargado del que va a escuchar, porque básicamente está en esta parte del sistema auditivo. Y por último tenemos el lóbulo occipital, que va a ser el que observe, ya que, como podemos ver, va a ser el que procese esa información visual. La capa superficial de los hemisferios se va a llamar corteza cerebral, la cual va a estar formada por sustancia gris y va a poseer la mayor cantidad de neuronas en el sistema nervioso. Por eso es que es tan importante nuestro cerebro, ya que aquí vamos a tener la mayor concentración de nuestras neuronas. Y de ahí viene el dicho de cuando te dicen que se te están muriendo neuronas porque no piensas, porque usamos nuestro cerebro para realizar todas las acciones. Y recuerden, el lóbulo frontal solo va a ser uno, así como el occipital solo va a ser uno. Pero los lóbulos parietales y temporales van a ser dos, derecho e izquierdo. Y bueno, también vemos que los núcleos o los ganglios basales van a ser masas de materia gris que se hallan en la parte profunda de los hemisferios y ayudan a controlar los movimientos voluntarios a nivel subconsciente. Mientras que los ventrículos laterales van a ser dos cavidades internas del cerebro, una en cada hemisferio, en las que se van a producir líquido cefalorraquídeo. Todo esto va a ser parte del cerebro anterior, que recuerden que está dentro del encéfalo. Y recuerden, el encéfalo se va a subdividir en tres: los hemisferios cerebrales, los núcleos o ganglios basales y los ventrículos laterales. Ahora, dentro del cerebro anterior o el prosencéfalo, siguiendo con el encéfalo, vamos a encontrar el diencéfalo, que es como la segunda en lo que se subdivide. Y el diencéfalo está formado por el tálamo, el hipotálamo, epitálamo y el tercer ventrículo. El tálamo, como podemos ver, es una estructura ovoide bilateral, la cual va a revelar información sensorial a la corteza cerebral. Mientras que el hipotálamo, vamos a ver que es un centro integrado que coordina los sistemas detectores, particularmente el sistema autónomo y el sistema endocrino. El sistema epitálamo incluye lo que es la glándula pineal, la cual va a secretar la hormona melatonina, la cual es importante para la regularización del ciclo del sueño
y vigilia. Corresponde también al reloj biológico del cuerpo. Esto es, por ejemplo, cuando nuestro cuerpo nos está diciendo que necesitamos dormir, que ya es tarde y tenemos que dormir o que no hemos descansado. Aunque también se activa el reloj biológico en otras cuestiones de, por ejemplo, la reproducción. A cierta edad, nuestro reloj biológico se activa en las mujeres y es cuando tenemos ese deseo de formar una familia o al menos tener un hijo, porque nosotros estamos hechos para tener hijos. Obviamente no solo para eso, pero digamos que de manera fisiológica nuestro organismo solito se activa para mandarnos una señal y decirnos que es tiempo para seguir con generaciones, porque si no nuestro cuerpo ya cuando después que queramos ya no vamos a poder. Y en el tercer ventrículo vemos que es una cavidad que se encuentra entre los dos tálamos y al igual que los dos ventrículos laterales van a producir un líquido cefalorraquídeo. Y bueno, esta imagen donde está lo rojo es el tercer ventrículo, es donde lo vamos a encontrar. Mientras que en esta parte del cerebro vamos a encontrar el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. No en todos, pero en algunos libros, con algunos autores, vamos a encontrar el tercer ventrículo también llamado como subtálamo. Entonces, si en algún momento lo ven en un libro con este nombre, se está refiriendo también al tercer ventrículo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda con el prosencéfalo o cerebro anterior? No, No, profa. profesora. Muy bien. Vamos a pasar con el cerebro medio, o también conocido como mesencéfalo. Este cerebro va a estar ubicado entre el prosencéfalo, o el cerebro anterior, y el rombencéfalo, o cerebro posterior. Por eso se les dice que es cerebro medio, porque está justamente en la parte de medio. Y básicamente, este va a ser el que conecte las funciones superiores e inferiores, pero también va a participar en reflejos oculares y auditivos. Y a través del mesencéfalo va a cruzar el acueducto cerebral que comunica al tercero y cuarto ventrículo. Pues realmente no tiene mucha ciencia porque no se va a subdividir, pero podemos encontrarlo anatómicamente aquí, justo en la parte del medio. Digamos que va a estar después del cerebro anterior, pero antes del cerebro posterior. Ahora sí, vamos con el rombencéfalo o cerebro posterior. Este cerebro está constituido por el metencéfalo y mielencéfalo. Va a estar dividido por dos, pero estos a su vez se van a subdividir. El metencéfalo va a estar constituido por el cerebro, el puente y el cuarto ventrículo. Y como sabemos, el cerebelo va a ser el que monitorea información entre el cerebro y la médula espinal. También va a coordinar movimientos y ayuda a mantener el equilibrio, así también como regular el tono muscular y controla los movimientos de los ojos. Mientras, ¿Puedes regresar a la diapositiva anterior, por favor? sí, el de mesencéfalo. Sí, así es.
¿Tienen alguna duda en esta parte? No, solamente necesitaba copiar un punto que me faltaba, el mesocéfalo. Ah, ya, ¿puedes seguir, por favor? Ok. Bueno, como les decía, el cerebro posterior va a estar constituido por el metencéfalo y el mielencéfalo. El metencéfalo a su vez se va a subdividir, ya que pues va a estar constituido por el cerebelo, el puente y el cuarto ventrículo. Como lo vimos, el cerebelo, aparte de que va a mandar la información del cerebro y de la médula espinal, va a controlar la parte del equilibrio, así también como el movimiento de los ojos, entre otras cuestiones. El puente va a comunicar, bueno, el puente es el que se encarga de comunicar a la médula oblongosa y al cerebro al cerebelo con el cerebro. Además, el puente va a ayudar a la regularización de la respiración. El cuarto ventrículo, vamos a ver que es una cavidad que comunica con el acueducto hacia atrás, con el canal central hacia abajo y con los espacios subaracnoideos hacia atrás. En este ventrículo, pues vamos a ver que también se va a producir ese líquido cefalorraquídeo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesora, profe. puede seguir. Ahora, recordemos que todavía seguimos en el encéfalo. Pero bueno, eh, otra parte que les mencionaba era el encéfalo. Y este va a ser el que esté formado por la médula oblongada, que es el órgano donde se van a cruzar los axones que van a provenir de los hemisferios cerebrales que ya vimos. De modo que los hemisferios izquierdo va a ser el que controle el lado derecho del cuerpo y viceversa. Además que va a ser el que regula los movimientos de la deglución y va a controlar el vómito y la tos. En la imagen en el color rojo va a estar señalando la parte del mielencéfalo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe. Muy bien. Bueno, como vimos, la médula espinal va a ser la que esté protegida por la columna vertebral. Así que por eso es que les decía que era importante que conozcan el número de huesos y sus nombres porque van a estar muy relacionados y básicamente con eso ustedes pueden recordar el número de los nervios espinales que vamos a tener y pues sus nombres, que básicamente tienen el nombre del hueso que lo protege. Así que bueno, recordemos que pues, la médula espinal es una columna de tejido neuronal. Esto va a empezar después de la médula oblongada y va a terminar en un extremo llamado filum terminal. A lo largo de la médula espinal, pues vamos a ver que se encuentra el origen de 31 pares de nervios espinales, cuyo 8 son pares cervicales
porque recordemos que están los huesos cervicales, 12 pares torácicos, 5 pares lumbares, 5 pares sacros y un par coxígeo. Que este par es el hueso del coxis. 5 pares son de los sacros, o más bien el sacro. Los 5 pares lumbares son del hueso lumbar. Y los 12 pares pues son del hueso torácico. Los cuales desde los cervicales hasta los lumbares, algunos autores también manejan el sacro y el coxis, va a ser parte de la columna. Por eso es que les mencionaba que si ustedes recordaban esta parte de la columna de sus huesos, pueden recordar el número de pares de nervios espinales y sus nombres, porque realmente es el mismo que el de los huesos. O viceversa. Si ustedes recuerdan esta parte, los nombres de los huesos, pues ya va a ser muy fácil. Y cuando les pregunten en su examen los nombres de los cráneos, bueno, de las partes del cráneo o de la columna, ya saben cuáles son, porque ya los vimos básicamente. Los del cráneo van a ser los nombres de los lóbulos cerebrales que vimos. Y los de la columna van a ser estos. Bueno, los nervios, vamos a ver que pues, son conjuntos de axones o dendritas empacados en fascículos. Y pues los nervios aferentes transmiten información de la periferia al sistema nervioso central. Y los nervios eferentes del sistema nervioso central a la periferia. Básicamente uno va y el otro va a regresar. Y bueno, el sistema nervioso periférico está formado por 12 nervios craneales que se originan en el encéfalo y 31 pares de nervios espinales que se van a originar en la médula espinal, como ya lo vimos anteriormente. Los nervios son conjuntos de axones o dendritas empacados en fascículos y recuerden que va a ser los nervios aferentes van a ser los que transmiten información a la periferia, al sistema nervioso central, y los nervios eferentes van a ser viceversa. Así que los nervios craneales van a ser los que transmiten información sensorial desde el cuello y la cabeza al sistema nervioso central. Y regresan esa información desde el sistema nervioso central a la periferia para realizar funciones motoras en esas mismas regiones. Mientras que los nervios espinales van a ser los que transmiten información sensorial. Por ejemplo, el tacto, el dolor y la temperatura. Desde el tronco y las extremidades al sistema nervioso central y van a regresar esa información desde el sistema nervioso central a la periferia para realizar funciones motoras en esas mismas regiones. Un ejemplo de estos nervios es, por ejemplo, cuando nosotros nos quemamos. Inmediatamente nuestro sistema nervioso se activa y nos dice que quitemos la mano porque está caliente, pero a su vez nos está transmitiendo también la sensación de que nuestra mano está caliente y que produce ese ardor. Y bueno, el sistema nervioso periférico va a estar compuesto por dos, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático va a ser el que inerve los músculos esqueléticos
y a su vez pues realiza los movimientos voluntarios. Por su parte, el sistema nervioso autónomo va a ser el que inerve los músculos lisos y el músculo cardíaco. Y pues va a realizar movimientos involuntarios, pero pues va a recibir información de las vísceras y en respuesta de esto va a actuar sobre sus músculos, glándulas y vasos sanguíneos. Los autónomos, como podemos ver, son hacer ese sistema nervioso que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, nosotros no podemos controlar la forma o rapidez en la que palpite nuestro corazón. Eso lo hace nuestro cuerpo gracias al sistema nervioso autónomo. O por ejemplo, nuestra respiración cuando estamos haciendo ejercicio. Mientras que el somático, pues sí van a hacer esas acciones que nosotros podamos controlar. Por ejemplo, el alzar un brazo, caminar, correr. Nosotros queremos hacer eso, mandamos la señal a nuestro cuerpo de que tenemos que hacer eso. Y bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No, profe. Ok, bueno. Un cuadro comparativo y ejemplificando la información que les acabo de dar es el sistema nervioso autónomo simpático, porque recordemos que se va a subdividir en simpático y parasimpático. Vamos a ver que el simpático va a ser el que prepare al organismo para la acción. Y pues este va a ser el que aumente la actividad corporal en condiciones de tensión, expresamente sube la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, dilata las pupilas, expande los bronquios, también va a reducir la actividad peristáltica, va a disminuir la secreción de las glándulas intestinales y estimula las glándulas suprarrenales. Nuestro sistema nervioso simpático, un ejemplo muy simple y cotidiano, es cuando nosotros mentimos. Nuestro sistema nervioso autónomo simpático se activa. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a dilatar las pupilas, que es como la manera más fácil que nosotros tenemos de ver cuando alguien miente, porque dilata las pupilas. Vamos a ver que va a haber un aumento en la frecuencia cardíaca, ya que se empiezan a poner nerviosos y entran como en modo de estrés. Y el parasimpático lo que va a hacer es mantener un estado corporal de relajación tras este esfuerzo que se puso. Básicamente el simpático va a ser el que active ese sistema de defensa o de tensión y el parasimpático va a ser el que trate de controlar esa situación y pues poner el cuerpo otra vez en homeostasis. Obviamente que ya sabemos que la homeostasis nos vamos a referir a ese equilibrio. Así que pues las funciones de este sistema pues van a ser opuestas, pero a su vez complementarias al del sistema simpático. Así que podemos ver que si el simpático va a dilatar las pupilas, el parasimpático lo que va a hacer es contraer la pupila. El músculo ciliar del ojo, en vez de relajarse, va a contraerse. En el simpático vamos a ver la reducción de la secreción en la glándula lagrimal, mientras que en el parasimpático pues vamos a ver que se aumenta esa secreción.
ya que, por ejemplo, cuando tratamos de mentir o estamos asustados, prácticamente no parpadeamos. Entonces, nuestro ojo necesita estar lubricado. Por eso es que se activa la glándula lagrimal y pues aumenta la secreción gracias a este sistema parasimpático. En el corazón, un ejemplo es, por ejemplo, en el simpático, pues se va a aumentar la frecuencia y la fuerza de la contracción. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicio, ¿qué es lo que pasa? Nosotros corremos o mantenemos nuestro cuerpo en activación. Lo que va a hacer el corazón es aumentar esa frecuencia cardíaca para que bombee y lleve la sangre oxigenada a todo nuestro cuerpo de manera más rápida porque necesitamos más cantidad. Pero después, ya cuando estamos tranquilos y descansando o tomando, pues sí, un respiro, lo que nuestro cuerpo hace, gracias al parasimpático, va a ser disminuir esa frecuencia y la fuerza de contracción. Va a... ¿Por qué creen ustedes que no deja que el corazón siga latiendo de esa forma tan rápida el corazón? ¿Por qué creen que se disminuye la frecuencia? Mm, Porque puede dañar también el tejido del órgano, puede ser. Si va a una frecuencia muy alta, creo que al igual que un músculo se puede haciendo mini desgarres, ¿no? Así es. ¿Y qué provocaría eso? Puede provocar incluso puede ser un infarto y también bueno, creo que también puede ocasionarte una hemorragia por la rotura de los vasos sanguíneos, ¿no? Así es. Efectivamente, si nuestro corazón siguiera latiendo a esa frecuencia, básicamente nuestro corazón explotaría, porque está produciendo y mandando al cuerpo más sangre oxigenada de lo que nosotros estamos necesitando en ese momento. Por eso es que se disminuye la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, porque está tratando de relajar al corazón y obviamente evitar desgarres y un infarto. Los bronquios se van a dilatar y el parasimpático va a contraerlos. Básicamente nosotros no lo podemos controlar, o tal vez sí cuando aguantamos nuestra respiración, pero no sé si se han dado cuenta que nosotros llega un momento en el que ya no puedes seguir aguantando la respiración y aunque tú quieras, tu cuerpo solito vuelve a respirar, o sea, no te deja que sigas aguantándote la respiración. Vamos a ver que en el aparato digestivo, pues en el sistema nervioso autónomo simpático se va a disminuir la mortalidad, mientras que en el parasimpático se va a aumentar. En las glándulas sudoríparas, en el simpático, pues se va a aumentar esa secreción y en el parasimpático se va a reducir. ¿Por qué creen que en uno se aumenta y en el otro se va a reducir? ¿Por qué creen o pongan un caso en el que nuestro cuerpo empieza a sudar muchísimo y por qué automáticamente ya después deja de producir tanto sudor? Al hacer ejercicio. Ok. Eh, ¿Por qué aumenta la secreción de sudor?
Es para regular la temperatura de nuestro cuerpo, ¿no? Ujú, así es. ¿Y para qué la va a reducir? ¿O por qué creen que es importante que nuestro cuerpo solito deje de producir tanto sudor después de haber tenido ese aumento de secreción? Pues yo digo de que nuestro cuerpo tiene un equilibrio y entonces eso es como el sudor es una liberación de nuestro cuerpo sobre la temperatura. No me acuerdo cómo se le llama bien a ese movimiento, pero eso es lo que nos ayuda muchísimo al cuerpo. Sí, bueno, como ya mencionaron, cuando nosotros sudamos es porque nuestro cuerpo tiene que, digamos que entra en un estado de estrés y activación, entonces produce este sudor, ya que se está aumentando la temperatura corporal. Entonces automáticamente nosotros estamos expirando sudor, ya sea haciendo ejercicio, por el simple hecho de que está haciendo muchísimo calor, eh, o porque estamos en un momento incómodo y de estrés. Pero porque es importante reducir la secreción de sudor, porque eh, el sudor, ¿qué es? Básicamente es agua. Nuestro organismo necesita agua para subsistir. Entonces, es por ejemplo cuando nosotros nos enfermamos de, de diarrea. ¿Qué es lo que pasa? Sudamos muchísimo, pero no de calor, es como un sudor frío, pero aún así sudamos mucho. Nos ¿Y qué es lo deshidratamos. que nos da? Exactamente, nos deshidratamos. Y si nos deshidratamos, pues nosotros nos vamos a morir porque necesitamos agua en nuestro organismo, que básicamente nosotros somos agua. Entonces, al estar expirando tanto sudor, nosotros estamos deshidratados. Entonces, cuando estamos como en esas condiciones de calor, em, o estamos enfermos, o estamos ejercitándonos, nuestro cuerpo solito nos está diciendo que necesita agua. Y es cuando decimos, ah, tengo sed. am, o aunque no tengas sed, por ejemplo, cuando estás enfermo te dicen que tomes agua. O por ejemplo, cuando no puedes comer nada, pero te dicen que aún así tomes agua, porque necesitas de eso para vivir. Si no, al tercer día de dejar de tomar agua, pues vamos a morirnos. Por eso es que se reduce la secreción y lo hacemos obviamente que de manera, bueno, nuestro cuerpo lo hace de manera automática. No es de que nosotros recordemos o lo sepamos, o sea, nuestro cuerpo automáticamente lo hace. Deja de sudar y a su vez te va a mandar un mensaje de que necesitas hidratarte. Y al Profesora, no mismo solo tiempo eso, de que, disculpe, no solo eso, sino que a sí, través del sudor, pues, botamos o desechamos ciertas sales y electrones que nos ayudan, pues, a todo el balance del cuerpo. sí, también entraría en esta parte. Pero sí, está bien, exactamente. Por eso es importante también el hecho de que nosotros sudemos, porque pues estamos eliminando toxinas de nuestro cuerpo. Pero sudar en exceso tampoco es bueno. Por eso es que nuestro cuerpo de manera automática lo va a reducir. Pero sí, de hecho en el sudor pues vamos a ver que sí es importante que sudemos, tampoco es tan malo, porque pues vamos a eliminar diferentes toxinas que nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo va a, a generar. Y de hecho es gracias a eso que nuestro sudor huele diferente en cada uno, porque va a ser gracias a la alimentación, a nuestras actividades físicas y nuestra higiene corporal también. Ahora los músculos erectores del pelo.
En el simpático vamos a ver que se van a contraer. Y en el parasimpático es cuando se relaja. Es, por ejemplo, lo que nosotros conocemos coloquialmente como piel de gallina. Es cuando se nos erizan nuestros cabellos de los brazos o de las piernas, ya sea por frío o con un escalofrío. Y el simpático lo que va a hacer es relajarlo para que obviamente regrese a su estado natural. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o comentario? Profesora, a mí se me apagó el dispositivo con el que estoy y no entendí bien cómo o qué es el simpático y el parasimpático, o sea, no entendí bien. Sí, no te preocupes. En resumen, el sistema nervioso autónomo se va a dividir en dos, en el simpático y el parasimpático. El simpático vamos a ver que es ese sistema que va a preparar al organismo para la acción o la cavidad corporal en condiciones de tensión, por ejemplo, el estrés, y pues de manera expresiva o gráfica, vamos a ver que este sistema va a hacer que aumente la actividad corporal, la presión arterial, aumentando la frecuencia cardíaca, va a dilatar las pupilas, entre otros ejemplos que están en este cuadro. Pero básicamente el simpático va a ser ese sistema nervioso que va a activar al cuerpo cuando se encuentre en un momento de estrés o, o de temor. Va a ser como activar, va a ser que active el cuerpo de que está en un momento donde tiene que huir o actuar básicamente. Es el que se activa, por ejemplo, cuando nosotros mentimos o cuando estamos nerviosos. Es básicamente el sistema simpático el que se activa. ¿Sí te quedó claro el simpático? Sí, gracias. Y el parasimpático va a ser básicamente el que controle esa situación, porque pues va a ser el que mantenga un estado corporal de relajación tras ese esfuerzo que realizó el simpático. Y pues básicamente van a ser funciones opuestas a este sistema, pero a su vez no solo son opuestas, sino que también son complementarias, ya que ambas van a hacer que se mantenga ese equilibrio en nuestro organismo. Entonces, pues básicamente el parasimpático es ese estado de relajación y el simpático es el estado de estrés al que sometemos nuestro cuerpo. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, maestra. Muy bien. Antes de pasar al otro sistema, quiero que me recuerden ustedes cómo es que se conforma el sistema nervioso. Porque como les mencionaba, sé que puede ser un poco revuelto, pero realmente sí es importante que ustedes entiendan este sistema para que puedan comprender cómo es que funcionan los demás y cómo es que se relacionan. Entonces, alguien que quiera explicarme cómo es el proceso y cómo está conformado. No importa si no se saben todos los nombres o si creen que no
que no van a estar bien, este es el momento en el que ustedes tienen a lo mejor la oportunidad de estudiar y repasarlo y ver pues realmente si sí lo entendieron, porque pues, como les menciono, o sea, este sistema es muy importante porque está relacionado con todos los otros sistemas. Entonces, pues sí es importante pues saber que sí lo hayan entendido. Así que no se preocupen, o sea, ustedes digan lo ¿Y el que sistema recuerden o... ¿Sí? Bueno, yo creo que está compuesto por el sistema nervioso central, el periférico, el autónomo y bueno, también tienen distintas partes lo que es el sistema nervioso. Entre uno de ellos, pues el principal es el cerebro. Sí, ¿por qué crees que es el principal? ¿O cuál crees que sea la Porque es importancia? porque es el encargado de manejar todo lo que es el cuerpo, el que, como usted dijo, es el encargado también de que da órdenes hacia las partes de nuestro cuerpo para que a su vez se puedan ir moviendo. Entonces, cada uno de nuestros movimientos es gracias al cerebro y también por los hemisferios que tienen el cerebro, que como dijo usted, que se dividen en varias partes, estas son las que nos ayudan a bueno, a ir manejando cada una de nuestras partes de nuestro cuerpo según los hemisferios, ya que nuestro cerebro en sí está dividida en tres partes y este nos ayuda bueno, cada parte nos ayuda a mover cada uno de nuestro cuerpo, pensamiento, imaginación y entre ellos, pues ya volviendo al tema, ya es el sistema nervioso. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, el cerebro es muy importante. Vamos a recordar que el sistema nervioso va a estar conformado por el cerebro, cerebelo y la médula espinal. El cerebro, pues obviamente va a estar cubierto. Como sabemos que el cerebro es como una sustancia, ah, si ustedes quieren, un poco más consistente que gelatinosa, pero tampoco es muy rígido. Entonces necesita protección. ¿Y qué es lo que lo protege? El cráneo. Pero efectivamente es muy importante. El cerebro es una parte muy fundamental, ya que ahí es donde se va a encontrar la mayor parte de neuronas del sistema nervioso. Y la médula espinal, recuerden que va a ser la que esté cubierta o protegida por la columna vertebral. Víctor, ¿querías decir algo? De hecho, creo que la unidad fundamental del sistema nervioso es la neurona, que está compuesta por las dendritas, que más que nada esas se encarga de recopilar la información ya sea de otras neuronas y el cuerpo celular, que es como lo hemos visto anteriormente, que está compuesto como todas las células que contiene cada uno de los organelos. Y el axón, creo que su función principal es llevar esa carga, o sea, es como el cable que transmite hacia otros tipos de células o las mismas neuronas. Y en sí, que yo recuerdo, el cerebro está en sí suspendido en el líquido cefalorraquídeo, ya que ayuda a amortiguar, ya digamos, si la cabeza se golpea, no choque con el cráneo, ya que si choca con el cráneo puede provocar una hemorragia. Y en sí, y, y está conformado de diferentes nervios, lo que es el sistema nervioso. En unos, por ejemplo, lo que son, por ejemplo, los nervios de la columna vertebral, que son, no sé cuántos son, pero son cervicales, torácicos, otros lumbares y otros que forman también parte del coxis. Y esa también forma por una parte bueno, y en el cerebro o cerebelo, esa forma por una parte anterior, otra posterior y otra de medio. Creo que es más que lo que recuerdo de toda la clase. Sí, muy bien. Recordaste mucha información. Entonces, bueno. Sí, les mencionaba que, por ejemplo, es muy fácil recordar los nombres de los
de los lóbulos craneales porque tienen los nombres de los huesos que lo protegen. Así también es con la médula espinal, porque la médula espinal va a estar protegida por la columna vertebral. Entonces, los nombres de esos nervios espinales pues van a ser básicamente el mismo número y nombre del que lo va a proteger. Vamos a ver que van a ser 31 pares de nervios espinales. Obviamente que aunque todas sean neuronas, no todas van a tener la misma función, como lo mencionaste. Efectivamente, unas neuronas van a ser las que, digamos, manden el mensaje. Otras neuronas van a ser los que van a codificar ese mensaje. ¿Qué es lo que quiere decir ese mensaje? ¿Qué es lo que quieres que el cuerpo haga, no? En realidad. Y va a mandar esa información, pero ya codificada, simplificada. Y las otras neuronas es lo que van a hacer activar el cuerpo para realizar esa acción. Por ejemplo, cuando nos quemamos, las primeras neuronas van a formular ese mensaje de la temperatura está muy, muy caliente. Las otras neuronas, cuando intenten codificar ese mensaje, lo que va a hacer es decir, ok, la temperatura está muy, muy alta, pero ¿qué es lo que quieres que hagamos, no? Entonces, si sabes que la temperatura está muy alta y el cuerpo solo resiste tantos grados, entonces es de, ok, quieres que nosotros movamos el brazo, ¿no? O el dedo de ahí. Entonces manda esa información para que las otras neuronas al leer el mensaje de, necesitas mover el brazo porque te estás quemando, automáticamente lo quite. Pero sí. Y todo eso pasa a una gran velocidad porque, bueno, todo eso, lo que es el cerebro, trabaja de una velocidad muy increíble que es de 1 segundo por lo regular. Cuando te quemas, todo eso pasa en 1 segundo, porque sabe el cerebro que te estás haciendo daño y que eso te puede afectar a ti, y ese mensaje es el que rápido lo transmite como de peligro y como es como una señal, más que nada. Sí, efectivamente, así como lo mencionaste, obviamente que todo esto, o sea, yo se lo estoy explicando como si se fuera a tardar minutos, pero realmente nuestro cuerpo lo hace en milésimas de segundos, o sea, nosotros ni siquiera nos damos cuenta de todo ese proceso de información que se recibe en nuestro cuerpo, ¿no? Obviamente que se hace de manera muy rápida, porque imagínense si nuestro cuerpo se tardara en recibir esa información. Obviamente que, pues, no sé, terminaríamos todos quemados o deshidratados y ya muertos, cosas así, ¿no? Obviamente que por eso es que les mencionaba que este sistema es muy importante, eh, porque va a mandar información de manera rapidísima a todo nuestro cuerpo. Va a ser básicamente el que mande toda la información y es el que va a dar las órdenes, ¿no? De como lo vimos en una diapositiva. Se activa nuestro reloj biológico, pero es nuestro sistema nervioso el que lo está haciendo, el que te está diciendo ya levántate o no has dormido, ya es tarde, tienes que descansar. Cosas así, o cuando te mandan la señal de que tienes hambre, eh, o de que estás exponiendo a tu cuerpo a mucho estrés, o que está haciendo mucho calor, no sé, ve a la sombra, ¿no? O toma agua. O cuando está haciendo muchísimo frío, ¿qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo? Que pues nos tapemos, busquemos un lugar caliente para regular nuestra temperatura. Porque obviamente recordemos que nuestro cuerpo pues siempre lo que va a buscar es ese equilibrio. Pero bueno, creo que sí entendieron
la mayoría de este tema. Un ejemplo, o el último ejemplo que les voy a poner de este sistema, o para que vean cómo es básicamente el que si nuestro cerebro o nuestro sistema nervioso en general sigue funcionando, nosotros no podemos morir. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando nuestro cuerpo entra en un estado de coma. Eh, nuestro, nuestro cuerpo a lo mejor ya no está en condiciones para vivir, ya no comemos, ya no tomamos agua, ya no es como que nos paremos al baño, entre otras cosas. Pero si nuestro sistema central sigue activo, nosotros no podemos eh, pues morir, ¿no? O dejar de tener activo nuestro cuerpo, porque nuestro sistema nervioso sigue activo y sigue trabajando, aunque nuestros restos de órganos ya no estén en función y ya no sean útiles, pero si nuestro sistema central sigue activo, nosotros vamos a seguir existiendo, básicamente. Por eso es que el estado de coma, no sé si, bueno, yo espero que no hayan tenido que pasar por alguna situación así, pero por ejemplo, cuando algún familiar se encuentra en estado de coma, lo tienen básicamente eh, activo o resistiendo porque lo tienen, no sé, enchufado en una máquina, lo tienen entupado, bla, 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 ¿no? Está haciendo básicamente que una máquina que fue creada por el hombre realice las actividades que el resto de nuestro cuerpo debería de realizar, por ejemplo, eh, el de ir al baño, ¿no? O el de alimentarse, porque básicamente solo te dan suero. Pero no sé si han visto, y espero que no, pero o a lo mejor escuchado. Cuando una persona está en coma y solo está conectada a esa máquina, muchas veces se tiene como esa plática con los doctores de que pues ya tienen que decidir, ¿no? Si lo desconectan o quieren seguir esperando a que despierte. Cuando deciden que lo desconecten, eh, básicamente están apagando ese sistema nervioso. Entonces ya es cuando la persona pues fallece, ¿no? Pero es porque están apagando ese sistema nervioso que es el que nos mantiene activos. Por eso es que les mencionaba que era muy importante. O, por ejemplo, cuando una persona se lastima la médula espinal, si nosotros perdemos ese sistema nervioso, eh, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Pues no se manda la información de que tiene que caminar o tiene que levantarse o mandar esa información a las piernas del movimiento que se tiene que realizar. Entonces, automáticamente lastimándote la médula espinal, básicamente no, no recibe información tus piernas, entonces no puedes ni siquiera sentir ni moverte. ¿Por qué? Porque la médula espinal, pues, obviamente que pues, le manda información a todo nuestro cuerpo, ¿no? A lo mejor podrás mover las manos, pero no las piernas ni el tronco. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿O algún comentario, otro ejemplo que se les ocurra? De hecho, hay una enfermedad del sistema nervioso que impide o sea, como que recibir esos impulsos. Por ejemplo, incluso hasta, digamos, es peligroso porque, digamos, si te fracturas, tú no lo puedes sentir. O si te estás quemando, tú no lo puedes sentir. No recuerdo cuál es el nombre de esa enfermedad, pero sé que existe. Sí, básicamente es, por ejemplo, cuando, pues si una persona desde chiquito no puede tener esa movilidad del cuerpo. Pero sí, efectivamente. Eh, obviamente que para no hacerlo muy largo,
porque tenemos que ver otros sistemas, pero van a ver ya en histología, en histopatología, van a ver más a profundidad estos temas y las enfermedades que pueden presentarse en estos casos. Pero bueno, ya que hayan entendido eso, van a poder entender sus próximas materias que tengan en el futuro.